Segunda a Samuel, capítulo 9, verso 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios. Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán, que es lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hora invocamos tu nombre para darte gracias, porque tenemos la bendición, el privilegio de abrir tu palabra. Tenemos, Señor, la bendición de leerla, de estudiarla. Para ello te rogamos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos explique. Dejamos, bendito Dios, este tiempo en tus santas manos, rogándote que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que en esta hora nos instruya. Oramos por ello y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Esta porción que hemos leído es una de las, nos manifiesta una de las etapas más bonitas en la vida de David. Una de las etapas más hermosas. Porque ni siquiera los 7 años que había sufrido persecución por parte de Saúl dejaron en él odio, rencor contra la descendencia de Saúl. Por el contrario, en esta porción, él busca a alguien de la familia de Saúl para hacer con él o tener con él misericordia. Y el nieto de Saúl que quedaba era Mefiboset, hijo del amigo de David, Jonatán. Este hombre estaba lisiado de los pies y vivía escondido. David pregunta por alguien de la familia de Saúl y le dicen que existe alguien todavía. Ahora, la misericordia de David para con este hombre, esta acción, ¿cómo es que podemos entenderla? ¿Que él quiere hacer favor a alguien de la familia de su perseguidor? Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cómo Saúl perseguía a David. Además, recordemos que en ese tiempo
La costumbre era que cuando un nuevo rey subía al poder, éste exterminaba totalmente a los miembros de la dinastía anterior para evitar de alguna manera alguna revuelta contra él. Pero David no hizo esto. Así que Mefiboset, en lugar de desaparecer de la vida de David, fue invitado a comer en la mesa del rey. El nieto del enemigo de David fue invitado por él para comer en su propia mesa. Entonces, esta acción de David a nosotros tal vez nos va a hacer entender el por qué David es conocido como un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros, como seres humanos, albergamos tal vez un poquito de molestia, de rencor, de enojo con alguien que nos ha hecho mucho daño? David es un varón conforme al corazón de Dios. Pues ahora la mesa del rey está servida. A la mesa estaban sus hijos Absalón, Amón, Tamar y algunos de sus generales como Joab. Y también ahora en la mesa del rey está sentado Mefiboset. Él ahora formaba parte de la familia del rey. Lo que el rey hizo con este hombre se llama gracia. Se llama misericordia, porque él invita a su casa a un banquete donde va a mostrar su misericordia por el nieto de su enemigo. En este banquete, hermanos, es entonces donde el rey invita por amor a un amigo. Él invita a Mefiboset por amor a su amigo Jonatán. No es por Mefiboset, tampoco por Saúl, es por el amigo, por Jonatán. Y eso nos dice el verso 1 que hemos leído. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor? A Jonatán le dice, por amor a su amigo. Entonces, entendemos tal vez ahora por qué Mefiboset fue invitado a comer a la mesa del rey, ¿verdad? Porque cuando Saúl, su padre, de Jonatán, por celos, empieza a perseguir a David con la intención de matarlo por celos, recordemos que es Jonatán que se convierte en su protector. Jonatán conoce los planes del padre, dónde va a atacar, dónde lo va a buscar. Y entonces Jonatán le cuenta los planes a David y de esta manera lo protege y se hicieron muy buenos amigos. Y esta amistad entre Jonatán y David queda sellada con estas palabras que las encontramos en Primera de Samuel, capítulo 20, versos 15 y 17. Primera de Samuel, capítulo 20, 15 y 17. ¿Qué es lo que dice Jonatán a David? Nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David,
de la faz de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitada de la casa de David. Es la petición que le hace Jonatán a David. Jonatán hizo jurar entonces a David otra vez sobre esta petición. Dice la palabra de Dios, porque lo amaba como a sí mismo. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? David estaba dignificando a Mefiboset por amor a su incondicional amigo Jonatán. Tuvo misericordia por amor al Padre. Misericordia que podemos traducir como gracia. La misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque también no es por nosotros que Dios tiene misericordia. No es por nosotros, es por el Señor Jesucristo. David entonces ilustra al Padre y Jonatán ilustra al Señor Jesucristo. David no pregunta, recuerde, según este pasaje y lo que hemos leído que él manda llamarlo, David no le pregunta a su criado, a su general, ¿hay alguien calificado? ¿Hay alguien digno de que yo tenga misericordia de él? David no pregunta si hay alguien. David no pregunta si alguien merece que él tenga misericordia de los descendientes de su enemigo. Esta es una ilustración de cómo Dios obra por nosotros. Nosotros no somos dignos. Nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. Si Dios cuando mira al mundo, todo desorientado en pecado, y cuando Dios comienza a mirar, Él dice, ¿hay alguien? Y yo creo que no había ninguno. Y como no había ninguno, por eso Él envía a su Hijo. Entonces, en esta historia nuevamente, David ilustra a Dios Padre y Jonatán al Hijo Jesucristo. Es una ilustración del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. De esta manera, David entonces va a beneficiar a Mefiboset, no porque lo merecía, sino por amor a Jonatán, su incondicional amigo. Y el amor de Dios parte de este principio. El amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Parte de este principio donde se ve a Él, el supremo Rey, invitándonos a la humanidad venir a Él por amor a su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida abundante con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En este banquete es el único lugar donde se sientan todas las personas que el mundo considera despreciables, que no tienen ningún valor en este banquete.
Aquellas personas que con su actitud van esparciendo vergüenza, que el mundo los desprecia. El nombre de Mefiboset, miren, significa el que esparce vergüenza. Y muchos seres humanos hoy en día andan sin esperanza y trayendo solamente vergüenza. Y en esos el Señor pone sus ojos para invitarlos a su casa a gozar del banquete. ¿Y por qué? El nombre de él significa el que esparce vergüenza. Recordemos, su abuelo fue el primer rey de Israel, Saúl. Y su padre fue el príncipe. Por lo tanto, él lo tenía todo. Lo tenía todo. Nieto del rey, hijo del príncipe, él lo tenía todo. Pero de un momento a otro, lo pierde todo. No tiene nada. Queda en vergüenza. Para una persona que lo tenía todo y el privilegio que él tenía quedarse en la nada y viviendo en un cuartucho, para él era vergonzoso. Recordemos que cuando tenía 5 años Mefiboset, la vida de él cambia por completo. Porque en ese mismo día murió su abuelo el rey. En ese mismo día muere su padre, Jonatán, en la batalla que se llamó la batalla del monte Gilboa, al norte de Israel. Entonces, por esta acción, la nodriza de Mefiboset, temiendo que los filisteos lo busquen y lo maten, coge al niño en brazos y empieza a huir. Pero cuando ella está huyendo con el niño se resbala, se cae y por eso es lisiado de los pies. Mefiboset tenía 5 años. Y ahora él vive en este lugar que se llama Lodebar, que significa un lugar sin pastos y sin frutos. Ya Mefiboset no era heredero de ningún trono. Estaba lisiado y vivía escondido en una tierra árida, sin frutos, donde después, pasado algunos años, David lo manda a llamar. El cuadro de Mefiboset, es el mismo cuadro del pecador, del ser humano que vive sin Cristo. Vive sin Cristo una vida árida, una vida estéril, una vida sin esperanza, una vida sin fruto, buscando algo que le dé sentido a su vida. Ese es el ser humano y aún el creyente, hermanos. Hay creyentes que viven en esta situación áridos, sin dar fruto. Por eso, yo creo que hoy en día hay muchos Mefiboset en la tierra. Hay muchos Mefiboset en la tierra. Hablando espiritualmente, porque espiritualmente están muertos. Caminan, andan acciones físicamente, pero espiritualmente muertos. En cierta oportunidad,
gran poeta Rubén Darío, él dijo: muertos no son los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y caminan todavía. Y tal vez esta es la figura del ser humano o del mismo creyente, de algunos creyentes. ¿Mm? Pero la palabra de Dios en Efesios 2:1, hablando de esto, nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y usted sabe que este convite que Dios, al cual Dios nos llama, ¿ah? El convite en el cielo está lleno, así como de Mefiboset, de despreciados. ¿Y por qué? Porque los primeros invitados a los cuales el Señor llama no quisieron responder. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, usted conoce esa parte. Recordemos esta parábola de la gran cena, cuando los invitados no quisieron asistir. Y entonces, como no quisieron, ¿qué es lo que dice el dueño de la casa en el libro de Lucas, capítulo 14, 21, 22? Le dice a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ve por los caminos y por los valles y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Dios invita, mis hermanos, sin distinción alguna. Dios llama sin distinción alguna. Dios nos dice: vayan. El jefe de familia nos dice: vayan, inviten a la persona merecedora, a la digna, que venga a mi casa. Dios invita sin distinción de persona. Y sigue invitando. Pero muchos dicen o piensan que no tienen necesidad, no quieren ir, no quieren conocer, no quieren ir a donde Jesús porque no tienen necesidad. Pero siempre los que responden son los humildes y sencillos de corazón, que la gente a veces los tiene marginados, despreciados. Los que sienten que sin Jesús no hay esperanza. Esos son los que generalmente responden. En este banquete donde fue invitado Mefiboset, es un lugar donde el gozo sustituye a los temores. Si usted tiene temor, en el amor ya no hay temor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué este banquete es un lugar donde se sustituye el temor por seguridad? Mefiboset ya no vivía más escondido, temeroso, porque vivía la etapa más importante ya de su vida. El gozo de ser un hombre libre, porque el rey lo manda a llamar. Dice el verso 4 y 5. ¿Dónde está Mefiboset? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey:
está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. La palabra del rey, mis hermanos, cambian las cosas. La palabra de nuestro Dios cambian absolutamente las cosas. Un día, el temor a Mefibosé llegó a su extremo. Él está escondido y de repente llegan los soldados del rey David. Los soldados del rey al cual el abuelo lo perseguía y lo quería matar. Y él sabía que todo descendiente de Saúl iba a ser muerto. Entonces cuando llegan los soldados, imaginamos que él tiene un pavor, tiene terror, pero lastimosamente no puede correr, porque está lisiado de los pies. Mefibosé es llevado a la presencia del rey. Cuando llega a la presencia del rey, él se postra delante de él, esperando ser ejecutado. Un hombre lleno de temor, horror tal vez, esperando la muerte. Pero ¿cuáles fueron las palabras del rey? Dice el verso 7. Luego David añadió, no tengas temor. No tengas temor. Esto significa gracia. Esto es lo que Jesús en una oportunidad también le dijo a la mujer samaritana cuando fue llevada para ser apedreada. No temas porque yo no te condeno. No tengas temor. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. No temas, porque yo estoy aquí. No temas, porque yo estoy aquí para ayudarte. Yo no te acuso, yo te perdono si tú quieres que yo te perdone. Porque el Señor no fuerza a nadie. Por eso nos dio a nosotros libre albedrío. Este banquete es el lugar de confianza y fuente de provisión continua. Y mire lo que le sigue diciendo en el verso 7. No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. Y aquí viene lo interesante también. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y comerás para siempre a mi mesa. Mire el cambio. La palabra del rey cambia totalmente las cosas. La palabra de Dios hace lo imposible con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cambiados por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es poderosa. No tengas temor, hay una tierra que te pertenece y yo te la voy a devolver. Entonces, cuando Mefiboset llega a la casa de David, lo primero que hace es recuperar todo lo que le pertenecía. Las tierras de su abuelo y de su padre le pertenecían a él por herencia, pero él vivía en pobreza alquilando una casa donde Maquir. Las bendiciones de Dios nos pertenecen, hermanos. Las bendiciones de Dios le pertenecen a usted.
Pero hay creyentes que viven en la pobreza, en la miseria espiritual. Y esa es la verdad, hermanos. Somos hijos del gran Rey, del Dios mismo. Pero a veces vivimos como mendigos. ¿Y por qué? Porque no queremos aceptar que somos desobedientes. A veces que somos soberbios. A veces que somos autosuficientes. Y que no necesitamos de nuestro Dios. La invitación de Dios es a vivir bendecido, ya no más en lo de bar, sino a la mesa del Rey. Esa es la invitación a una vida santa y dependiente de nuestro Dios. Todas las bendiciones, todo lo que recibió Mefiboset. David entonces ordena al siervo Siba, y este hombre tenía 15 hijos y más sus siervos, y ordena a todos ellos para que alimentaran a Mefiboset por el resto de su vida. Verso 10 dice: tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. El hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa como uno de mis hijos. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Y usted sabe que este llamado a comer del banquete del Rey, ahí se mencionan como unas 4 veces 5. Verso 7, verso 10, verso 11 y también el 13. Entonces, con todo esto, usted no se ha preguntado a veces, cuando se pone a pensar que es hijo del gran Dios, que Él está pendiente de usted y que muchas veces lo saca de sus problemas. Usted no se ha preguntado, ¿por qué Dios conmigo así? ¿Qué he hecho? ¿O quién soy yo? Mefiboset le dice al rey: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Mefiboset le dice: yo soy como un perro muerto, que no sirvo, que no valgo. ¿Por qué pones tu mirada en mí para beneficiarme? A veces nos creemos que merecemos todo. Y a veces hasta nos enojamos con nuestro Dios porque no nos responde, porque creemos que somos merecedores. Pero ¿quiénes somos nosotros para merecer la gracia, para que Dios esté pendiente? Una vez, David hizo una pregunta parecida a esto al Señor. Allá en el libro de Salmos 8, 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y yo diría, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Pero Dios tiene misericordia. Dios lo hizo todo por nosotros. Somos importantes para Él. Y Él quiere darnos lo mejor porque nos ama. Ya el Señor lo dijo allá en Juan 3:16. Porque de tal manera, y la palabra de tal
no alcanza medida. Usted le pregunta a un niño y le dice, ¿cuánto me amas? De aquí hasta el cielo, dice el chiquito. Otros prometen llegar a la luna y traerla para demostrar su amor. La palabra de Dios dice, de tal manera, no tiene medida el amor de Dios, que Él envía a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Mis hermanos, un día conocimos nosotros a Cristo y fuimos invitados a la mesa de hoy. Este es un cuadro conmovedor de la gracia divina y es en efecto un banquete donde el Señor también nos invita a nosotros. Así como Mefibosé fue invitado, restituido, devuelto lo que les pertenecía, así como fue él puesto y elevado a la condición de un hijo del rey por amor a Jonatán, así también nosotros se nos eleva la categoría de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si aún vivimos como Mefiboset, escondido, es porque así lo queremos. No es porque Dios lo quiera. Es porque así escogemos a veces vivir. El Rey, Dios, siempre nos está llamando a una vida fructífera, a una vida llena de bendición. Lo único que tenemos que hacer es acudir al Señor y vivir de acorde a las demandas de nuestro Dios. De acorde a las demandas de tu Rey. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cómo? Reconociendo que a veces somos rebeldes. Reconociendo que a veces nos sentimos autosuficientes y que no necesitamos. Reconociendo que necesitamos a Cristo. Necesitamos vivir de acorde a la demanda de nuestro Dios. Que necesitamos someternos a la voluntad de Dios y a vivir bajo los principios de Él y no bajo los principios y nuestros propios intereses, hermanos. Si aún está viviendo en Lodebar, es necesario que salga y asista a la invitación del Señor a vivir una vida santa, agradable para el Señor, y el Señor tiene muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y sigamos luchando, trabajando por una vida santa y pura. Es difícil, sí, pero Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza de este día. Gracias, Padre, porque nos enseñas una vez más sobre el gran amor tuyo para nosotros. Nos recuerdas, Padre, que siempre tu invitación está pendiente a vivir como hijos de un rey, siendo productivos, teniendo frutos, viviendo una vida bendecida y de bendición para otros. Pero aún, bendito Dios, muchas veces se quiere vivir en tierra árida, sin frutos, sin sentido en nuestra vida.
Perdónanos, Padre, porque aún sabiendo, no queremos obedecer. Perdónanos y tu Espíritu Santo nos redarguya, nos recuerde siempre que tú nos has llamado a una vida santa, agradable, perfecta y a vivir bajo tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre. Oramos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén y amén.